El día de hoy es un tema que vamos a hablar acerca de cómo descansar, cómo lograr un descanso radical con Dios. ¿Qué significa venir a la iglesia el día de reposo que le dejamos a Dios? Vamos a hablar de nuestras luchas, de cosas que nos ha costado todo este tiempo entender a través de este camino que hemos pasado. Pero el propósito el mensaje es saber cómo podemos descansar, pero no descansar realmente físicamente, sino un descanso radical en nuestra vida. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál fue el primer milagro que hizo Dios ante la humanidad visualmente? Aquella persona que fue el que vio el primer milagro de lo que miró con sus ojos en el Antiguo Testamento. El primer milagro que Dios manifestó fue una zarza a Moisés. Ese fue el primer milagro que Dios hizo y que el hombre pudo manifestar en la palabra. Y leo para ustedes el Éxodo capítulo 3. Y dice así: Jetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián. Una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro, las llevó hasta la parte occidental del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel del Señor en un arbusto que estaba ardiendo, pero no se consumía. Moisés se dijo: ¿me detendré a ver por qué el arbusto no se consume? Cuando el Señor vio que Moisés estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques más y quítate el calzado, porque el suelo que estás pisando es sagrado. Yo soy el Dios tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de mirar a Dios. Cuando empecé a leer esta cita bíblica, muchas de las veces cuando estamos, no muchas de las veces, todas las veces que estamos, las personas que se han identificado a hacer un tema bíblico, a veces le pedimos al Espíritu que nos dé sabiduría de qué hablar. Y toda la semana, no sé por qué no se me daba ningún tema. Agarré mis temas bíblicos que he hecho citas y que tengo preparados, que Dios, me ha ayudado a preparar, pero no podía. Toda la semana había estado inquieto, mi alma había estado inquieta. Y de repente me sentí cansado físicamente por cosas de trabajo, X. Y estaba preparando tenía como 3 temas preparándolos. Y el día de ayer, hablando con mi padre, me empezó a hablar cosas bíblicas. Él no es una persona, él no sabe nada de la Biblia, él lo usa así. Y después en la tarde, con mi maestra espiritual, que es la señora que trabaja en la boutique con mi esposa, me empezó a dar palabra. Y me empezó a decir este tema. Y cuando menos pensé, ya Dios me había envuelto en este tema. Entonces todos los días atrás yo le decía a Dios: ¿por qué no puedo? ¿Por qué no me dejas escribir? Incluso ahí se quedaron los apuntes en mi mesa de los temas que estaba haciendo. Y de repente entró esto. Y entró tan fuerte que literalmente toda la noche, o parte de la noche, he estado llorando. No sé por qué. Ahorita me decía Yasmin: ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Todo está bien?
Yo le digo, sí, todo está bien, pero no sé qué tengo. Y este tema que les voy a traer el día de hoy es muy hermoso. Tiene mucha sabiduría. Moisés, Dios lo usó de una manera hermosa y pude comprender por qué Moisés estaba con Cristo cuando estaba en el monte y se apareció con Elías y con Moisés. Son cosas que así me tienen en mi espíritu en estos días. Qué tan hermoso es poder comprenderle la palabra de Dios y qué tan hermoso es poder entender lo que a veces nosotros no sabemos, lo que es la libertad de venir a la iglesia. En ese tiempo, Moisés ya había pasado por un proceso de 40 años, ¿recuerdan? Cuando él salió con el faraón, él adoptó todas las normas que ese ejército tenía. Él sabía todo lo económico, social, reglas, normas de lo que había en Egipto, de lo que regía el faraón. Pero cuando Dios lo usa en esta manera y va con el suegro y le dice que vaya a traer las ovejas, recuerdan que Moisés trabajaba con las ovejas con su suegro. O sea, después de que Moisés fue quien fue en ese palacio, en ese gobierno, qué increíble que tomó una decisión de crear chivas y ovejas. Bueno, pues así Dios se manifestó en él ese primer día en esa zarza y le dijo: quítate tus sandalias porque donde estás pisando es sagrado. Era el ministerio de Moisés. Empezaba su ministerio. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado: Dios, ¿por qué me tocaste? ¿Por qué cambiaste mi vida? ¿Por qué cambiaste esa manera que yo vivía y de repente hiciste un milagro en mí? Yo no sé, no conozco la historia de todos ustedes, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado: ¿qué estoy haciendo aquí sentado? ¿Qué estoy haciendo aquí parado? ¿Por qué vengo todos los días y me siento, pero no encuentro una verdadera libertad? ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Cuál es mi ministerio que tú quieres para mí? Bueno, aquí Moisés empezaba su ministerio. ¿Quién realmente de nosotros nos hemos preguntado a veces a Dios? Realmente, le hemos preguntado a Dios: ¿qué quiere de nosotros? Ninguno de ustedes le ha preguntado a Dios: ¿qué quieres de nosotros? Cuando leí sobre lo que son los pies, muchos ya nos ha explicado, pastor, qué significa en ese tiempo. Pero también leí la historia de Pablo, cuando nos habla del evangelio, de la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Son cosas que son hermosas cuando tú te sumerges en la palabra y puedes entender. Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de ver a Dios. Todo el pueblo de Egipto estaba esclavizado ante el faraón. Moisés lo usa para liberar a los judíos de Egipto. Yo no podía entender hasta este momento lo que había oído, las palabras de mi padre que me dijo en la mañana, las palabras que oí más tarde, hasta que pensé leer lo demás. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos durado desde que nosotros nacimos?
¿Cuánto hemos adoptado de nuestras costumbres, de nuestros padres, de nuestra sociedad, de nuestros gobiernos, de donde venimos? ¿Por qué venimos a este país y queremos seguir con la misma mentalidad? Y le he preguntado a Dios, ¿por qué aquí es donde te conocí? ¿Por qué no me dejaste conocerte allá? ¿Por qué ahorita no puedo hablarles a ellos y darles tu evangelio? ¿Cuántos años, pregúntense ustedes mismos, cuántos años venimos arrastrando lo que venía arrastrando el pueblo de Egipto? Los judíos en Egipto. ¿Cuánto tiempo hemos estado fuertemente esclavizados? E incluso, aún recibiendo a nuestro Señor Jesucristo y estando congregados, seguimos esclavizados de alguna manera. ¿Por qué no podemos descansar? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir adaptando esas cosas que nos separan de la vida de Dios? Sigo leyendo, dice: pero Dios el Señor le dijo: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto y he escuchado sus quejas pidiendo ayuda. Estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y de miel. Es la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hueveos y jebuseos. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Así que tú irás allá, porque te voy a enviar ante el faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Dios le respondió: irás, porque yo estaré contigo. Esta será la señal de lo que yo he enviado cuando liberes a Egipto a mi pueblo. Ustedes vendrán a adorar a Dios en este monte. Luego Moisés le dijo al Señor: cuando yo vaya y les diga a los israelitas: el Dios de tus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel: yo soy, me mandó a ustedes. Luego Dios le volvió a decir a Moisés: dile esto al pueblo de Israel: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Ese es mi nombre eterno, con el que seré recordado para siempre. Ve y reúne a los ancianos líderes de Israel y diles: el Señor, Él es el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se me apareció y me dijo: he estado al tanto de ustedes y he visto cómo los han hecho sufrir en Egipto. Decidí sacarlos de sus sufrimientos en Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hueveos y los jebuseos, a una tierra que rebosa de leche y miel. Ellos te llevan a escuchar. Luego tú, los ancianos y los líderes de Israel, van a ir ante el rey de Egipto y decirle: el Señor, el Dios de los hebreos, vino a visitarnos. Déjanos ir al desierto en un viaje de 3 días para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo soy el rey de Egipto. No los dejaré ir sino por la fuerza. Por eso no voy a utilizar mi gran poder en contra de Egipto. Voy a hacer que ocurran cosas asombrosas en esa tierra, y después que lo haga, Él los dejará ir. Haré que el pueblo de Egipto se porte bien con los israelitas.
los egipcios le darán muchos regalos a tu pueblo cuando se vayan. Cada mujer le pedirá a su vecino o a quien viva en casa joyas de oro y plata y vestidos, y ustedes se los pondrán a sus hijos e hijas. De esta forma se llevarán la riqueza de Egipto. Los israelitas estaban totalmente adaptados por tantos años a los egipcios, pero Dios empezó a ver cómo se quejaban, cómo los insultaban, tanta esclavitud. Ahí es donde empieza el ministerio de Moisés. Cuando les hablo yo de lo que es nuestra adaptar, lo que traemos adaptados, de nuestros pueblos, realmente es muy difícil dejarlos, entiendo. Nuestra carne nos ha llevado a niveles muy altos. Entonces, cuando conocemos a Dios, conocemos lo espiritual, a nosotros se nos es muy difícil dejarlo. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que hemos venido a sus pies, hemos estado a sus pies y nos hemos postrado ante Él, es porque estábamos en una necesidad. El pueblo de Israel aquí estaba en una necesidad y por algo clamaron a Dios. Moisés empieza a administrar al pueblo, Dios lo empieza a usar. Y todos sabemos la historia de todo lo que hizo Moisés, porque Dios endureció al faraón su corazón. O sea, Dios permitió, aquí está escrito, dice que voy a permitir que el faraón endurezca el corazón para que yo me manifieste en ustedes y vean el poder que yo tengo. ¿Cuál fue la primera plaga que Dios mandó contra el pueblo de Egipto? ¿Alguien me puede decir? La primera plaga fue convertir el río en sangre. ¿Saben por qué? Miren, en aquel tiempo ellos tenían muchos dioses, por eso mandó todas esas 10 plagas de mosquitos, de ranas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos leerlas. Lo que Dios quería decir es que no tenían que adorar a nadie. Y lo primero que Él hace es que convierte el río en sangre. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra? ¿Alguien me puede decir? Las bodas de Caná, el agua en vino. ¿Qué representaba el vino? La sangre de Jesús. ¿Por qué por medio de Moisés empezó a hacer esto? Él fue el primero que vio. Y la primera plaga fue la sangre. ¿Cuántos dioses nosotros hemos hecho en nuestras vidas? Honestamente, sin darnos cuenta. Puede ser tu trabajo, no necesariamente tiene que ser una imagen. Tu esposa, puedes hacer de tu esposa un Dios, de tu esposo un Dios, de tus hijos, de tu trabajo, hasta de la iglesia puedes hacerla un Dios. Dios no quiere eso, hermanos. Dios, lo que Él quiere, lo que Él les dijo al pueblo en este mensaje de todas las plagas, cuando empezó aquí, el primer milagro que vio Moisés. ¿Saben qué fue lo que hizo Moisés aquí en esto? Se fue más allá de donde él iba rutinariamente con esas ovejas. Dice, vete al occidente. Se fue más allá. Y él decía, ¿me acercaré o no me acercaré? Quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque estás pisando el lugar sagrado.
cuántas, vuelvo a repetir, cuántas imágenes, cuántos dioses, cuántas cosas hemos hecho y nunca dejamos a Dios en primer lugar. Cuántas veces nos hemos levantado de nuestra casa y en lugar de orar y darle gracias a Dios, lo primero que pensamos es en el pendiente que tenemos. Una de las cosas que a mí me separaban de venir a la iglesia, de estar en este reposo que es el día de descanso para Dios, ¿saben qué era? Jugar béisbol. Ahorita tengo que ir a jugar béisbol este día. Entonces, ¿saben qué hacía yo antes? Yo le decía al pastor, es que no puedo, tengo un compromiso, pero no le decía qué era. Entonces quitaba las cosas porque no entendía lo que hoy este mensaje al final van a comprender qué es lo que quiero decir con esto. No comprendía lo que realmente era el día de descanso para Dios. ¿Saben qué me pasó? Un día jugando béisbol, me pasó algo en la espalda y duré casi 2 meses sin caminar. Después, pasó el tiempo. ¿Saben qué pasó? Jugando béisbol, la pelota me pegó aquí, me hizo un grave golpe, que tanto así me iban a operar el ojo. Y me dijo el doctor, no vas a poder ver. O sea, no vas a tener un ojo por el resto de tu vida. Nunca entendí, era necio. ¿Saben qué hice después de eso? Cuando llegaron los playoffs de béisbol, me fui a jugar béisbol, así como traía el ojo. Todavía no era cristiano, pero hoy entiendo lo que Dios quiere para la humanidad. Esos son ejemplos míos. Primero tengo que estar aquí, primero es mi iglesia. Si me queda tiempo, bueno, es un deporte sano, pues voy. Si no me queda tiempo, pues gloria a Dios. ¿Cuántas personas dejan de venir a la iglesia por un partido de fútbol? Por cualquier cosa, por lo que ustedes quieran. No voy a entrar tanto detalle. Eso es lo que Dios quería que el pueblo entendiera. Déjense de tantos dioses. Por eso les dio las plagas, por eso usó al faraón. Hay momentos en nuestra vida que nosotros podemos preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta persona no cambia? Y no nos damos cuenta que Dios nos está moldando, está preparando algo grande para nosotros y seguimos criticando a esa persona. Por muchos años yo le decía a Dios, ¿por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué es tan necia? ¿Por qué es tan terca? ¿Por qué no entiende? Hoy lo comprendo. Dios la estaba usando para moldearme. Dios la estaba usando para formar este ministerio. ¿Por qué antes no podía llorar tan fácil? ¿Por qué era tan impulsivo? ¿Por qué pensaba que yo tenía la razón? Porque yo tenía otros dioses. No tenía al Dios de Israel, de Isaac, de Jacob. El faraón. Para mí, ella representaba al faraón, pero nunca lo entendí. Fíjense lo que dice Éxodo, el 4, en el 18, dice, Moisés fue a Jetro, su suegro, y le dijo, por favor, déjame regresar a Egipto, pues quiero ir a mi pueblo para ver si todavía viven. Jetro le dijo a Moisés, vete en paz. Luego, mientras Moisés aún estaba en Madián, Dios le dijo, ya pues puedes regresar a Egipto, pues ya han muerto todos los que te querían matarte. Entonces Moisés llevó a su mujer y a sus hijos en un burro y regresó a Egipto llevando el bastón de Dios en la mano. El Señor le dijo, cuando regreses a Egipto, acuérdate de todas las maravillas que puse en tus manos y hablas frente al faraón. Mientras tanto yo haré que él se ponga terco para que no deje ir al pueblo.
Luego le dirás al faraón: el Señor dice, Israel es mi hijo mayor, te pido que liberes a mi hijo para que venga a adorarme. Si te niegas a librarlo, mataré a tu hijo mayor. En su camino a Egipto, Moisés se detuvo en un sitio para pasar la noche. El Señor se encontró con Moisés en ese lugar e intentó matarlo. Pero Séfora tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Agarró la piel y le tocó los pies a Moisés. Luego, ella le dijo a Moisés: tú eres un esposo de sangre. Entonces el Señor se alejó de él. Ella dijo: esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión. Mientras tanto, el Señor le había dicho a Aarón: ve a encontrarte con Moisés en el desierto. Entonces Aarón fue a encontrarse con él en el monte de Dios y lo saludó de beso. Moisés le contó a Aarón todo lo que el Señor le había dicho y todas las señales que el Señor le dijo que hiciera. Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos líderes de Israel. Aarón les contó todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Entonces Moisés hizo las señales frente al pueblo y el pueblo le creyó. Cuando se enteraron que el Señor les había prestado atención a los israelitas y que sabía que estaban sufriendo, se inclinaron y adoraron al Señor. Muchos de ustedes a lo mejor no podrán entender estas palabras, qué tan profundas son, cómo ellos se inclinaron ante Dios. Cuando yo he pasado todo este proceso de no entender muchas cosas, de no saber cuál es el propósito mío, de saber por qué he batallado mi esposa y yo en todos estos tiempos, para mí es muy profundo. Para ustedes sabrán cuál es su faraón. Ustedes sabrán cuáles eran sus dioses. O cuáles son los dioses que pueden tener ahorita, literalmente hablando, que nos evite llegar a lo que es la relación con Dios. Hermanos, ya no estamos esclavizados, estamos libres. Miren, el cuarto mandamiento es el día de reposo. De los 10 mandamientos que Dios dejó, es el cuarto. Este es el día de reposo. ¿Saben qué significa estar en reposo? Libertad. Por eso cuando venimos aquí a la iglesia, hay veces mis palabras no son tan sabias. Algún día Dios me dará esas palabras. Yo veo gente que dice, los invitas y dicen, es que no puedo ir, no quiero ir, y si no me siento bien porque sigo haciendo cosas malas y no me siento digno de ir a una iglesia. No conocen la libertad. ¿Ustedes son santos? ¿Yo soy santo? Estamos llamados, pero nos falta mucho camino que recorrer. Todos seguimos en lucha, todos seguimos luchando para ganar esa libertad. Esta iglesia, ahorita, la alabanza, significa que estamos libres. Este es el día de reposo para el Señor, que los judíos tenían en otro tiempo, pero ellos estaban bajo otras leyes, que si nosotros las tuviéramos en este momento, ni si ahorita no venimos, que tenemos todo para venir. ¿Se imagina el pueblo de Israel cómo vivían? Para ellos era ser más necios. Era una vida mucho más difícil. Y aún así que sabían que Dios le hablaba a Moisés, y sabían que había un Dios que le hablaba. ¿Dónde está tu Dios que nos sacó de Egipto? Yo les digo ahorita a ustedes y a los que me están viendo, ¿en dónde está tu Dios que te dio libertad? Entonces, ¿por qué estamos en las iglesias así de pasivos? ¿En dónde está la verdadera libertad? ¿En dónde está el verdadero reposo que le venimos a entregar a Dios? Si
Cristo fue el que hizo el primer milagro en las bodas de Caná, que era el vino que representaba su sangre, le dijo a María: mujer, mi tiempo no ha llegado. ¿Cuál es tu ministerio, iglesia? Pregúntate, ¿qué estás haciendo? Batallas, todos batallamos. Yo me pregunto y me pregunto y me pregunto y me pregunto y le digo a Dios: ¿por qué las personas que llegan a la iglesia se duermen? Entra el tema de Jesucristo y se están durmiendo, cuando es un día para darle toda la honra y la gloria a Él. Es nuestro día de descanso. ¿Por qué cuando vamos a un lugar donde hay algo que nos llame la atención, no nos duerme, nos entretiene la carne? Pero cuando se trata de estar bajo el Espíritu que nos redarguye, nos duerme. No los estoy juzgando, los estoy exhortando y animando a que cuando vengamos a la casa de Dios, realmente reconozcamos lo que es descansar bajo Dios, por esa libertad que nos ha dado. Esto es sagrado, hermanos. Esas sillas, este púlpito, esta plataforma, estos micrófonos, nuestras Biblias, nuestras ropas, todo lo que hay en esta iglesia es sagrado porque es para Él. Es para reposar en Él. Ese descanso radical que les quiero dar a entender, en realidad lo saben, en realidad lo sienten, en realidad lo viven. Hoy es el día de descanso, hermanos. Hoy es el día de descanso. Por eso cuando llega la alabanza, te duele a veces que la gente no llegue temprano. Porque es el día de reposo. Porque es el día de descansar. Es el día del descanso radical. Cuarto mandamiento. Pero ¿cuál es el primero? No amarás a dioses ajenos. Yo soy el primero y el único. Literalmente nos dice así. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice todo eso y nos sigue diciendo ahora? Amarás a Dios sobre todas las cosas con todas tus fuerzas y todo tu corazón. Porque sabe lo que nosotros empezamos a adorar si nos alejamos de Él. ¿O no es cierto? Apenas salimos y lo primero que estamos pensando es en comer. No está mal, no los estoy juzgando. Y después de ahí ya no nos acordamos. Y si nos acordamos será porque alguna necesidad tuvimos. Pero cuando nos encontramos una persona cerca de nosotros, ¿le damos el evangelio? ¿Le ayudamos a que él pueda tener ese reposo radical que nosotros vivimos? ¿Estamos demostrando la misma actitud que cuando estamos aquí sentados, oyendo la palabra o parados, alabando a Dios? Se nos acaba el descanso. Ahora, humanamente es normal. Pero si nosotros estamos bajo el Espíritu, no nos puede ganar eso. ¿Quién no quiere tener un descanso radical con Dios? Díganme, ¿quién de nosotros no queremos un descanso? Si están captando la palabra, no estoy hablando de descanso físico. ¿Quién realmente lo ha experimentado? ¿Por qué empecé hablando por Moisés? Porque él representaba en ese tiempo. Cuando él agarró la vara, esa vara, ¿qué era lo que hacía en ese tiempo? ¿Alguien me puede decir qué hacía esa vara? ¿Cómo la usaba Dios para hacer qué? Milagros. Guiaba al pueblo. ¿Quién nos guía ahora? Nosotros. ¿Quién es nuestro maestro en esta vida? El Espíritu Santo.
Por eso es que estaban ahí, no entendía por qué estaban los tres. Elías representando a los profetas. Moisés fue el que representó el primer guía del pueblo de Israel y el que los liberó. Dios lo usó para liberarlos de la esclavitud. Cristo se tuvo que hacer carne. Tanto nos ha amado Dios que entendió que en el Antiguo Testamento, por más que les habló y les dijo y se manifestó, no entendieron, hasta lo rechazaron. ¿Qué dijo? Lo único que me queda es convertir a mi propio hijo en carne, a ver si así me entienden. Y cuando venimos a la iglesia en este día de reposo, la mayoría de las personas lo hacen como un club social para cumplir. Descansar radicalmente con Dios, saberlo, experimentarlo, llevárselo a nuestras generaciones, es el mayor legado que puede haber. ¿Qué podemos dejar de herencia? ¿Cómo enseñarles cuál es el verdadero descanso radical de nosotros? ¿Dónde pueden ellos descansar en las situaciones más difíciles? A nuestros hijos, a nuestros nietos y las próximas generaciones. ¿Qué les vamos a decir? Vayan a la iglesia porque tienen que ir. Y tengo 20 años yendo a la misma iglesia, sentándome en la misma silla y haciendo lo mismo, diezmando lo mismo, hablando lo mismo, haciendo lo mismo. Hermanos, descansar en Dios. Este lugar es para manifestar la libertad que Dios nos ha dado. Esta es una iglesia, es un templo sagrado para darle gracias a Dios por nuestra libertad, por ese descanso tan hermoso. ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado en nosotros? Cuando nosotros le hemos pedido por alguna petición, algo fuerte, de cualquier índole, y Dios nos ha respondido y nos dice: yo sigo estando contigo, tú eres el que te alejas, yo siempre he estado aquí contigo. Miren, volteen a ver las sillas. Cuando hay necesidad, esto está lleno. Y no nomás aquí. Cuando hay necesidad, en cada casa, si no te hincas, hay gente que no conoce de Dios, pero de perdido piensan y sienten algo y le piden a un poder supremo, porque saben que ahí pueden descansar. Nosotros que tenemos esta iglesia para venir, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos y a nuestro espíritu que se vea realmente la libertad que tenemos. Descansar en nuestro Dios, saber descansar. Son palabras muy fuertes lo que estoy diciendo, pero tuve que pasar por un proceso muy fuerte a través de todos estos años para saber lo que es descansar. Un día le dije a Dios: ya no quiero luchar. Ya no quiero luchar. Y no me refería a seguir luchando en la vida, para la vida de otros. No. Te doy mis armas con las que yo quería luchar, te las doy. Simplemente me voy a dejar guiar por el Espíritu, por esa vara que tenían aquellos ancestros. Ahora puedo descansar. ¿Me costó? Claro que me costó. ¿Tengo que aprender más? Claro que tengo que aprender más. Pero cuando venimos a la iglesia en el día de descanso, tenemos que dejar los dioses atrás que tenemos para poder estar con Dios día y noche y saber descansar. ¿Quién no ha estado enfermo en este lugar y le ha pedido a Dios sanación? ¿Quién no ha estado en apuros grandes? ¿Quién no ha perdido algún ser querido? Con todo respeto,
hijos que se han ido de este mundo. Pero hay algo que nos hace descansar. Y es cuando hemos pasado por todos esos procesos y venimos a este lugar, podemos cantar con libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo cantar en la casa de Dios porque ahora soy libre. Hermoso canto. Mi padre, voy a terminar con esto. Mi padre, toda la vida, por X circunstancias, ha sido una persona de un carácter muy impulsivo y muy fuerte. Era una persona muy necia, pero con mucha sabiduría. Toda la vida ha sido así. Y él siempre ha tenido un carácter muy impulsivo. Y él pensaba que todo podía. Pero lo peor de todo es que sí podía. Hablando con mi madre hace unos días, me dice: mi hijo, no queríamos decirle, pero su papá tiene días que está tirando sangre por un oído. Pero ya nos preocupamos porque empezó a tirar sangre por un ojo. Tengo 22 años que no lo miro, no lo he vuelto a ver. Y yo siempre le pido a Dios: Señor, ¿cuándo me vas a dejar hablarle a mi padre de ti personalmente? Pero miren, Dios es tan grande que me dio una sorpresa y me dijo: tienes que esperar. Hace 2, 3 meses mi padre hablando, nosotros duramos 3, 4, 5 horas hablando, siempre. Y de repente, hermanos, él me empezó a hablar cosas bíblicas. Mi padre nunca se dio cuenta cuánto lloré, porque lo que yo le pedí a Dios, que me dejara hablarle a él de su palabra, Dios me habló delante de él y usó a él para hablarme a mí. Me acordé del faraón. Pero ¿saben una cosa? Ahora sé dónde descansar. Ahora sé dónde descansar. Ese descanso radical que no podemos y no entendemos lo valioso que es venir a una iglesia. Ese día de descanso es este, hermanos. Yo se los dije, ya no vuelve. Ahorita estas palabras ya no van a volver. Y no entiendo por qué la gente se aleja de las iglesias. No entienden, son necios. Perdón. Eso es lo que traía Yasmin. Pero ahora sé dónde descansar. He aprendido dónde descansar.